Mi nuera Isabela me llamó llorando, suplicando perdón, rogando que cancelara la transferencia de la casa que había iniciado esa misma mañana. 2 horas antes, había estado gritando que yo era una vieja amargada que arruinaba la diversión familiar. Ahora temblaba viendo cómo toda su vida perfecta se desmoronaba con un simple documento legal. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Todo comenzó el 15 de octubre del año pasado, cuando mi hijo Roberto me anunció que Isabela estaba organizando una celebración especial para Año Nuevo. Yo vivía en la misma propiedad donde ellos habían construido su casa nueva, en un terreno que había heredado de mi difunto esposo Joaquín hace 15 años. El seguro de vida y las propiedades que dejó me convirtieron en una mujer acomodada, algo que aparentemente mi familia había empezado a dar por sentado. «Mamá, Isabela quiere hacer algo elegante este año», me dijo Roberto esa tarde, evitando mi mirada mientras tomaba café en mi cocina. «Va a contratar un servicio de catering, decoraciones profesionales, la cosa completa». «Qué maravilloso, mijo», respondí, ya imaginándome ayudando con los preparativos. «¿Necesita que contribuya con algo? Puedo hacer mis tamales, ya sabes cómo le gustan a la familia». Roberto se removió incómodo en su silla. Era un hombre de 42 años, pero en momentos como estos seguía pareciendo el niño tímido que no quería darme malas noticias. «Bueno, mamá, es más bien una celebración para gente joven. Música moderna, bebidas sofisticadas, ese tipo de cosas». «Ah, claro, porque una mujer de 63 años automáticamente se vuelve alérgica a la diversión». «Qué conveniente». «Entiendo. Supongo que no encajo en esa categoría». «No es eso», protestó rápidamente. «Es solo que Isabela quiere un ambiente específico. Nada personal. Nada personal». Qué curiosa manera de describir el ser excluida de una celebración en mi propia propiedad por mi propia nuera. Pero sonreí y asentí, como buena suegra que evita conflictos. «Por supuesto, mijo. Entiendo perfectamente». Lo que realmente entendía era que mi generosidad de permitirles construir en mi terreno a cambio de compañía se había convertido en una obligación de desaparecer cuando mi presencia resultara inconveniente. Durante las siguientes semanas observé cómo llegaban los preparativos, camiones de entrega, floristas, técnicos instalando luces y sonido. Todo sucedía en el jardín frontal de la casa principal, el mismo jardín que yo había diseñado y plantado años atrás. Isabela dirigía todo con la eficiencia de un general, gritando órdenes a los trabajadores mientras yo permanecía invisible en mi pequeña casa del fondo. El 28 de diciembre, mientras regaba mis plantas, escuché una conversación que me heló la sangre. Era mi prima Leticia, la esposa de Alejandro, hablando con Isabela cerca de la piscina. «Estoy tan emocionada por la fiesta del sábado», decía Leticia. «Fue brillante tu idea de hacerla solo para los jóvenes. Los viejitos siempre arruinan la diversión con sus quejas sobre la música y sus historias aburridas». «Exacto», respondió Isabela riéndose. «Especialmente Esperanza. Siempre tiene algo que criticar». Mi prima Leticia, a quien había tratado como hija durante años. Leticia, quien había llorado en mi hombro cuando su primer bebé nació muerto. Leticia, quien me había llamado tía desde niña, ahora conspirando para excluirme. El 31 de diciembre llegué a casa después de una cena solitaria en el restaurante del pueblo. La celebración estaba en su punto máximo. Música, risas, el sonido de copas chocando. Me quedé un momento en mi puerta trasera, escuchando la alegría de la cual había sido sistemáticamente excluida por mi propia sangre. Esa noche, mientras ellos celebraban, yo tomé una decisión que cambiaría todo. Pero esa decisión tendría que esperar hasta la mañana siguiente, cuando viera algo que terminaría de confirmar mis sospechas. A las 9 de la mañana del 1 de enero, mientras preparaba mi café tratando de ignorar el eco de la resaca ajena que flotaba desde la casa principal, mi teléfono comenzó a llenarse de notificaciones. Mis propios familiares estaban etiquetándome en fotos de la celebración de anoche. Fotos que no había visto porque, obviamente, no había sido invitada a mi propia propiedad. La primera foto me quitó el aliento. Ahí estaba toda mi familia, mis hermanas Elena y Patricia, que habían viajado desde la Ciudad de México, mi primo Alejandro con su esposa Leticia, que supuestamente tenían demasiado trabajo para visitarme en Navidad.
los tíos Carlos y Josefina, que no había visto en 2 años, todos sonriendo, abrazándose, celebrando en mi jardín. ¡Qué ternura! Al parecer, toda la familia había encontrado tiempo para viajar, excepto cuando se trataba de visitar a la vieja Esperanza en fechas normales. Pero lo que realmente me hizo temblar de rabia fue la siguiente foto. Los primos de Isabela que ella había mencionado, incluyendo don Sebastián, el señor de 80 años que había estado en silla de ruedas los últimos 5 años, estaba ahí con toda su numerosa familia. Si había espacio para un anciano en silla de ruedas y sus 8 nietos, aparentemente el problema no era el espacio físico. Seguí deslizando las fotos con manos temblorosas. Ahí estaba la comadre Luz, la vecina Cotilla que siempre me había caído mal, pero que aparentemente era más digna de invitación que yo. Estaba Rodrigo, el exnovio de la hermana de Isabela, con su nueva esposa. Hasta estaba don Fermín, el borracho del pueblo que nunca falta a una fiesta gratis. La última foto fue la gota que derramó el vaso. Era una foto grupal de toda la familia, tomada exactamente frente a mi casa. Mi propia casa aparecía en el fondo, con mis geranios rojos que tanto cuidaba, enmarcando la imagen perfecta de la familia feliz. Una familia de la cual yo había sido meticulosamente borrada. Aparentemente, soy lo suficientemente buena para proporcionar el escenario, pero no para aparecer en la función. Roberto apareció en mi puerta cerca del mediodía, con cara de resaca y obviamente mandado por Isabela para arreglar las cosas. «Mamá, vengo a ver cómo estás. ¿Cómo pasaste el año nuevo?» Lo miré por encima de mis lentes de lectura, sin levantar la vista del periódico que fingía leer. «Muy tranquila, mijo», aunque me pregunto cómo logró Isabela que cupiera tanta gente en un espacio que aparentemente era demasiado pequeño para mí. Su cara se puso roja. «Mamá, ¿tú viste las fotos?» «Las vi, muy esclarecedoras, debo decir. Especialmente la parte donde toda mi familia conspiró para excluirme como si fuera un mueble viejo que estorba. Isabela no quiso lastimarte. Pensó que te aburrirías con la música tan alta y... Roberto», lo interrumpí suavemente, «¿de verdad crees que soy estúpida?» Se quedó sin palabras. En todos sus 42 años nunca me había escuchado hablar con esa dureza tan controlada. «Porque si piensas que soy estúpida, entonces este arreglo de vivienda no está funcionando para ninguno de nosotros». «¿Qué quieres decir?» Doblé mi periódico con cuidado y lo miré directamente a los ojos. «Quiero decir, Roberto, que quizás es hora de que yo tome algunas decisiones sobre mi vida y mi propiedad que reflejen la realidad de nuestra relación familiar». Se fue 10 minutos después, claramente nervioso pero sin entender completamente la tormenta que se avecinaba, porque esa tarde yo tenía una cita con mi abogado, licenciado Morales, que había estado esperando pacientemente mi autorización para un pequeño cambio legal que había estado considerando durante meses. Y si mi familia quería tratarme como si fuera invisible, era hora de desaparecer de sus vidas de una manera que nunca olvidarían. El lunes 3 de enero por la mañana, mientras Roberto se fue a trabajar e Isabela llevó a los niños a la escuela después de 2 días de resaca familiar, caminé hasta el despacho del licenciado Morales con mi folder de documentos bajo el brazo. Era un hombre de 60 años, calvo y meticuloso, que había manejado mis asuntos legales desde que Joaquín murió. «Señora Guerrero», me saludó con su cortesía habitual. «Me da mucho gusto verla después de las fiestas. ¿Ya decidió proceder con la transferencia que discutimos en noviembre?» «Sí, licenciado, pero con algunas modificaciones importantes». Nos sentamos en su oficina mientras yo le explicaba exactamente lo que quería hacer. Durante los últimos 6 meses había estado considerando transferir la propiedad completa a nombre de Roberto, como regalo anticipado de herencia. Era una decisión generosa que le ahorraría impuestos futuros y le daría seguridad económica completa. Después de todo, la propiedad que Joaquín me había dejado valía aproximadamente 4 millones de pesos. Pero esa mañana, mis instrucciones fueron radicalmente diferentes. «Quiero iniciar el proceso de transferencia de la propiedad a nombre de la Fundación Benéfica San Martín», le dije con calma. El licenciado Morales parpadeó varias veces. «¿Disculpe? ¿La fundación que maneja el orfanato y el hogar para madres solteras?» «Exactamente. Con una cláusula de usufructo vitalicio para mí, por supuesto. Puedo vivir en la propiedad hasta mi muerte, pero después va directamente a la fundación». «Señora Guerrero,
dijo cuidadosamente. ¿Está completamente segura? Esto significa que su hijo no heredará nada de esta propiedad. Es una decisión irreversible. Sonreí con la primera genuina alegría que había sentido en días. Estoy completamente segura, licenciado. De hecho, nunca he estado más segura de algo en mi vida. ¿Puedo preguntar qué motivó este cambio tan drástico? Digamos que recibí una lección muy clara sobre el valor que mi familia le da a mi presencia en sus vidas. Pensé que sería apropiado ajustar mis planes futuros en consecuencia. El licenciado Morales, que había conocido a mi familia durante años, no necesitó más explicación. Me explicó que el proceso tomaría aproximadamente 2 semanas para estar completamente legalizado, pero que podíamos iniciar el papeleo inmediatamente. También necesitaré documentación médica que certifique su competencia mental, me advirtió. Es protocolo estándar para transferencias de esta magnitud. Por supuesto. ¿Puede recomendarme un psiquiatra? El doctor Hernández es excelente. Puedo concertar una cita para esta semana. Me tomó 3 horas firmar los documentos iniciales y programar las evaluaciones médicas requeridas. Mientras caminaba de regreso a casa, sentí una ligereza que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, había tomado una decisión completamente para mí, sin considerar los sentimientos o expectativas de nadie más. Regresé a casa y preparé almuerzo como si nada hubiera pasado. A las 3 de la tarde, cuando Roberto llegó del trabajo, estaba esperándolo en la sala con 2 tazas de café y una sonrisa serena. «Roberto, necesitamos platicar», le dije cuando se sentó confundido por mi buen humor aparente. «¿Sobre qué, mamá?» «Sobre decisiones que tomé hoy que van a afectar el futuro de esta familia». Le expliqué la transferencia con la misma tranquilidad con la que habría discutido el clima. Vi cómo su cara pasó de confusión a shock, de shock a pánico, de pánico a desesperación completa. «¡No puedes hacer eso!», gritó, levantándose tan rápido que derramó su café. «Esta casa es nuestra. Isabela está embarazada. Tenemos planes». «¿Ah, sí? ¿Planes que incluían excluirme sistemáticamente de mi propia familia? Eso no fue mi decisión. Eso fue idea de Isabela y Leticia». Interesante cómo la responsabilidad siempre ricocheteaba entre otros cuando las consecuencias llegaban a casa. «Pero tú nunca las contradijiste, ¿verdad, Roberto?». Se quedó sin palabras, porque ambos sabíamos que era verdad. Durante los 3 años que llevaba casado con Isabela, había permitido que ella y mis propios parientes me trataran como una inconveniente anciana que toleraban por obligación. «Mamá, por favor», susurró finalmente, «podemos arreglar esto. Isabela puede disculparse. Podemos hacer otra celebración, incluirte en todo. ¿Disculparse por considerarme demasiado vieja e irrelevante para una fiesta en mi propia propiedad? No, Roberto. Algunas cosas no se arreglan con disculpas». Roberto salió de mi casa gritando que esto no había terminado, que iban a pelear la transferencia legalmente, que yo había perdido la razón. Pero las mujeres que han sobrevivido 30 años de viudez saben que la venganza servida fría es mucho más satisfactoria que cualquier grito caliente. A las 6 de la tarde, cuando Isabela llegó de recoger a los niños después de su día de spa post-resaca, pude escuchar desde mi ventana cómo Roberto le daba las noticias. Sus gritos se escucharon por todo el vecindario y probablemente hasta el pueblo vecino. Los gritos de Isabela esa tarde fueron música para mis oídos, pero nada comparado con lo que vino después. Durante los siguientes días, la vi pasar por todas las etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión. Yo observaba desde mi ventana como una directora disfrutando su obra maestra. La negación llegó esa misma noche del 3 de enero. Isabela tocó mi puerta a las 8. Con los ojos rojos, pero tratando de mantener su sonrisa falsa habitual. «Suegrita», me dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. Roberto me contó sobre su pequeña confusión con los papeles. ¿Confusión? Ah, qué adorable. Aparentemente donar 4 millones de pesos es solo una pequeña confusión. No, querida, no hay ninguna confusión. Todo está muy claro. Pero seguramente no pensó bien las consecuencias. Los niños necesitan estabilidad, un hogar seguro. Usted no nos echaría a la calle, ¿verdad? La miré con la misma expresión neutral que ella había usado conmigo durante 3 años. Isabela, ustedes pueden quedarse en la casa el tiempo que la fundación se los permita, pero esa decisión ya no es mía.
Su máscara de dulzura se desplomó más rápido que su última dieta. «Usted está loca. Nadie dona una propiedad de 4 millones por una estúpida fiesta». «Tienes razón», respondí calmadamente. «No fue por una estúpida fiesta. Fue por 3 años de faltas de respeto sistémicas que culminaron en esa estúpida fiesta. Pero principalmente por escuchar a mi propia prima conspirar contigo para excluirme como si fuera un estorbo». La ira llegó al día siguiente, 4 de enero. Isabela apareció con su madre, doña Carmen, una mujer amargada que siempre me había tratado como competencia por la atención de su hija. «Venimos a hablar con usted», anunció doña Carmen, empujando mi puerta sin ser invitada. «Ah, qué educada. Supongo que la cortesía también es algo para gente joven». «Buenos días, doña Carmen. ¿Cómo está?» «No se haga la inocente. Isabela me contó lo que hizo. Es usted una vieja vengativa y egoísta. Egoísta por donar mi propiedad a niños huérfanos», reflexioné en voz alta. «Interesante perspectiva. Usted sabe perfectamente que lo hizo para lastimar a mi hija. Su hija se lastimó sola». «Doña Carmen, yo simplemente decidí que mi generosidad era mejor invertida en gente que realmente la aprecia». Isabela comenzó a llorar. Lágrimas reales esta vez, no las calculadas que usaba para manipular a Roberto. «Suegra, por favor, estoy embarazada. Es su nieto. ¿De verdad va a castigar a un bebé inocente?» Ah, la carta del embarazo. La había estado esperando desde que Roberto mencionó planes. «Isabela, tu bebé tendrá una madre, un padre que trabaja y abuelos de ambos lados que aparentemente tienen dinero suficiente para organizar fiestas elaboradas. No necesita mi propiedad para sobrevivir. Los niños del orfanato, en cambio, no tienen nada de eso». Se fueron gritando amenazas legales que sabía que no podían cumplir. La transferencia estaba siendo hecha por una mujer de mente completamente clara, con testigos, documentación apropiada y muy pronto, certificación médica de competencia mental. La etapa de negociación comenzó el miércoles 5 de enero, cuando Roberto llegó con flores, que odiaba, y una propuesta económica. «Mamá, hablé con un desarrollador. Podemos conseguir 6 millones por esta propiedad si la vendemos para condominios. Te doy la mitad. 3 millones para ti, 3 para nosotros. Todos ganamos, excepto los niños huérfanos, aparentemente». «¿Y los niños del orfanato qué ganan en ese arreglo, Roberto?» «Al diablo con los niños del orfanato», explotó. «Eres mi madre. Se supone que me debes ayudar a mí». Ahí estaba la verdad desnuda. «¿Debo? ¿Es una deuda, Roberto? Todo lo que hice por ti durante 42 años fue un préstamo que ahora tengo que pagar con mi propiedad». No tuvo respuesta para eso, porque hasta él se dio cuenta de lo que había implicado. La depresión llegó el viernes 7 de enero, cuando Isabela apareció sin maquillaje, en pijamas, con el cabello sin peinar. Ya no gritaba, solo lloraba silenciosamente mientras se disculpaba una y otra vez. Pero era demasiado tarde para disculpas, porque esa mañana había recibido la llamada que confirmaría que todo estaba procediendo perfectamente. La llamada llegó a las 7 de la mañana del viernes 7 de enero. Era la hermana Magdalena, directora de la Fundación Benéfica San Martín. Su voz sonaba emocionada cuando me agradeció por lo que sería la donación más generosa en la historia de la fundación. «Señora Guerrero, es usted un ángel enviado del cielo. Con esta propiedad podemos crear un hogar permanente para 12 madres solteras y sus hijos. Será un proyecto modelo para todo el estado. Me da mucho gusto, hermana Magdalena. Al menos alguien va a valorar lo que estoy ofreciendo. Pero tengo una pregunta importante sobre los tiempos. ¿Cuándo necesita usted que la familia actual desocupe la casa principal? Entiendo que hay un usufructo vitalicio para usted, pero ellos no tienen derechos residenciales perpetuos según el documento». Mi corazón se aceleró con una emoción que no había experimentado en años. Había estado tan concentrada en la transferencia legal que no había considerado completamente las implicaciones inmediatas para Roberto e Isabela. «¿Qué dice exactamente el documento, hermana?» «Dice que la familia actual puede permanecer como inquilinos temporales hasta que la fundación decida implementar el proyecto habitacional. Podríamos darles entre 30 a 90 días de notificación, dependiendo de cuándo estemos listos para comenzar la construcción». 30 días. Isabela no tenía idea de que su permanencia en la casa dependía completamente de la voluntad de una fundación benéfica,
no de algún derecho legal heredado. Una hora después, Roberto tocó mi puerta. Se veía demacrado, como si no hubiera dormido en días. Probablemente because Isabela había pasado la noche llorando y gritando. «Mamá, necesitamos hablar, en serio esta vez». Lo invité a pasar y preparé café, observando cómo evitaba mi mirada como cuando era niño y había roto algo. «Isabela está muy mal», comenzó. «No ha comido en 2 días. Solo llora. El médico dice que el estrés puede afectar al bebé. Lamento escuchar eso». «Roberto». Y lo lamentaba, por el bebé. Por Isabela, no tanto. «¿Lamentos? Tú causaste esto». «No, mijo. Yo respondí a esto. Hay una diferencia muy importante entre causar y responder». Se quedó callado por un momento, procesando probablemente la primera lección de responsabilidad personal que había recibido en años. «¿Qué necesitas que hagamos para arreglar esto? ¿Qué quieres de nosotros?». Era la primera vez en 3 años que me preguntaba qué quería yo, en lugar de informarme qué quería Isabela. Pero como dice el dicho, muy poco, muy tarde. «Roberto, ¿sabes cuál fue el momento exacto en que decidí hacer esta transferencia?». Negó con la cabeza. Genuinamente curioso. Fue cuando vi la foto donde aparece mi casa de fondo en su celebración familiar. Mi casa, con mis flores que tanto cuido, enmarcando una familia de la cual había sido deliberadamente excluida. Esa foto me enseñó que ustedes pueden vivir en mi propiedad, disfrutar de mi generosidad, pero nunca me van a considerar verdaderamente parte de la familia. «Eso no es cierto». «¿No? Entonces dime, Roberto, en estos 3 años de matrimonio, ¿cuántas veces defendiste a tu madre cuando Isabela me faltó el respeto? ¿Cuántas veces le dijiste que yo era importante para ti? ¿Cuántas veces contradijiste a Leticia cuando hablaba de los viejitos aburridos?». Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta, porque ambos sabíamos que la respuesta era 0. «Exactamente», continué. «Entonces mi decisión está tomada. La fundación va a construir algo hermoso aquí. Un lugar donde las madres solteras serán valoradas y respetadas, donde los niños tendrán un hogar seguro, un lugar donde la gente mayor no será considerada un estorbo». Roberto se levantó bruscamente. «Esto no va a quedar así, mamá. Voy a pelear esto legalmente. Voy a demostrar que estás mentalmente incompetente». Sonreí con genuina diversión por primera vez en días. «Roberto, ayer pasé 4 horas con el doctor Hernández haciendo evaluaciones psicológicas completas, por recomendación del licenciado Morales. Tengo documentación médica que certifica mi completa competencia mental. También tengo testigos de mi estado mental, incluyendo al padre Miguel, al licenciado Morales y a 3 profesionales independientes». Su cara se puso más pálida que las paredes de mi cocina. «¿Planeaste todo esto?». «Planear implica que tuve que pensar mucho. La verdad es que ustedes hicieron esto tan fácil que las decisiones prácticamente se tomaron solas. Cuando tratas a alguien como invisible durante años, eventualmente esa persona desaparece. Solo que esta vez se lleva sus cosas con ella. Se fue sin despedirse. Y yo sabía que esa tarde Isabela recibiría la peor noticia de su vida. Que no solo habían perdido una herencia de 4 millones de pesos, sino que ni siquiera tenían derecho legal a quedarse en la casa indefinidamente. Porque a veces la venganza más dulce no es la que destruye a tus enemigos, sino la que les enseña el verdadero valor de lo que perdieron por su propia arrogancia y crueldad casual. Esa misma tarde del 7 de enero, mientras preparaba mi cena solitaria y disfrutaba el silencio por primera vez en semanas, escuché gritos provenientes de la casa principal que rivalizaban con el volumen de cualquier telenovela. Aparentemente, Roberto acababa de explicarle a Isabela que no solo habían perdido la herencia, sino que la fundación podía desalojarlos cuando quisiera iniciar la construcción. A las 8 de la noche, tocaron mi puerta con una urgencia que rayaba en la desesperación. Era Roberto, pero esta vez traía refuerzos. Su suegro, don Primitivo Herrera, un hombre corpulento que siempre me había intimidado con su voz fuerte y sus opiniones machistas. «Señora Guerrero», rugió don Primitivo sin saludar, «vengo a hablar de hombre a hombre con usted». «Qué curioso», respondí serenamente, «porque yo soy mujer. Pero si quiere intentar intimidar a una viuda de 63 años, adelante. Me han intentado intimidar mejores que usted. No se haga la graciosa. Lo que está haciendo es una locura.
Mi hija está embarazada y usted la va a echar a la calle. Don Primitivo, su hija no está siendo echada a ninguna parte. La fundación ha sido muy generosa, permitiendo que permanezcan mientras organizan sus asuntos. Aunque entiendo que para una familia acostumbrada a tomar sin dar las gracias, cualquier límite de tiempo puede parecer injusto. Roberto intervino con voz temblorosa. Mamá, don Primitivo tiene razón. Esto afecta a toda la familia. Isabela está tan alterada que el doctor tuvo que recetarle medicamento para el estrés. ¿Medicamento durante el embarazo?, pregunté con genuina preocupación. ¿No es eso riesgoso? Quizás debería haber pensado en el bebé antes de organizar conspiraciones familiares. Por eso mismo, explotó don Primitivo. Usted está poniendo en riesgo la salud de mi nieto no nacido. Sentí una punzada de culpa real por primera vez en días. No importaba lo que Isabela me hubiera hecho. El bebé era inocente. Pero antes de que pudiera responder, don Primitivo continuó con lo que obviamente era su argumento principal. Señora Guerrero, soy un hombre de negocios. Entiendo que está molesta. Mi propuesta es simple. Retráctese de la donación y nosotros les compramos una casa a Roberto e Isabela en otra parte. Todo el mundo gana. ¿Y por qué harían eso, don Primitivo? ¿De repente les creció el corazón caritativo? Porque mi familia no va a vivir en dependencia de ninguna fundación benéfica. Tenemos nuestro orgullo. Ahí estaba la verdad desnuda como un bebé. No les importaba que yo fuera respetada o incluida. No les importaba repararme el daño que me habían hecho. Solo les importaba mantener las apariencias y el control de la situación. Entiendo su posición, don Primitivo. Es la misma lógica que usó su hija para excluirme. El orgullo es más importante que el respeto básico. Pero mi decisión es final. Su cara se puso roja como tomate maduro. Está bien, pero no crea que esto va a quedar así. Conozco gente importante en el gobierno. Puedo hacer que esa transferencia sea investigada. Por favor, hágalo, respondí tranquilamente. El licenciado Morales estará encantado de explicarle a cualquier funcionario cómo se maneja una donación benéfica completamente legal. También puede explicarles por qué una mujer mentalmente competente decidió donar su propiedad en lugar de dejársela a familiares que la tratan como mueble viejo. Se fueron bufando amenazas que sonaban cada vez más vacías, pero yo sabía que don Primitivo no tenía ningún poder real sobre una transacción legal perfectamente ejecutada. Lo que no sabía era que esa noche, mientras yo dormía tranquilamente por primera vez en semanas, ellos estaban tramando algo mucho más elaborado que amenazas legales vacías. Isabela había decidido jugar su carta final, el chantaje emocional público. Desperté el sábado 8 de enero por la mañana con el sonido inusual de varias voces en mi jardín frontal. Cuando me asomé por la ventana, mi sangre se heló y al mismo tiempo sentí ganas de reír. Isabela había montado un espectáculo que hubiera hecho sentir orgulloso a cualquier director de teatro dramático. Estaba sentada en una silla bajo el árbol de aguacate que yo había plantado 10 años atrás, vestida completamente de negro como si estuviera de luto, por su herencia perdida, supongo, con sus 2 hijos pequeños a cada lado como utilería humana. Tenía una pancarta hecha a mano que decía «Abuela cruel hecha a familia embarazada a la calle». Pero lo que realmente me impactó fue ver que había invitado a la prensa local. Un reportero joven con una cámara estaba entrevistándola mientras ella lloraba dramáticamente. Claramente, no había heredado solo mi propiedad en sus planes, sino también mi talento para el drama. Mi suegra era como una madre para mí. Sollozaba Isabela para la cámara con lágrimas que habrían ganado un Oscar. Nunca entendí por qué cambió tan repentinamente. Estamos devastados. No sabemos dónde vamos a criar a nuestro bebé. Me vestí rápidamente y salí al jardín, preparada para mi debut en la televisión local. El reportero inmediatamente me enfocó con su cámara. «Señora Guerrero, ¿es cierto que donó su propiedad para echar a su familia embarazada?» «Joven», respondí calmadamente. «Doné mi propiedad a una fundación benéfica para ayudar a madres solteras verdaderamente necesitadas. Mi nuera no entra en esa categoría, considerando que tiene esposo, familia con recursos y hasta presupuesto para contratar reporteros. Pero los está dejando sin hogar», gritó Isabela desde su silla, señalándome dramáticamente. «Roberto gana apenas para los gastos básicos. No tenemos dinero para otra casa». Era una mentira tan grande que podría haber sido visible desde el espacio.
Roberto ganaba excelente como supervisor de construcción y don Primitivo era dueño de 3 propiedades. Pero para la Cámara, ella era la víctima perfecta, joven, embarazada, aparentemente abandonada por una suegra malvada. «Señora Guerrero», insistió el reportero, ¿no cree que está siendo demasiado dura? Al fin y al cabo, es su hijo. Era el momento perfecto para mi propia actuación. Sonreí con la dulzura que había perfeccionado en 63 años de lidiar con gente manipuladora. Por supuesto que amo a mi hijo. Por eso le enseñé valores como el respeto, la gratitud y la importancia de la familia. Aparentemente, esas lecciones se perdieron en traducción. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que hace 8 días mi nuera organizó una celebración familiar en mi propiedad, a la cual no fui invitada porque, según ella y mi propia prima Leticia, no había espacio para los viejitos aburridos. El reportero parpadeó, confundido. Isabela se puso más pálida que su pancarta. Claramente, no había esperado que yo revelara públicamente los detalles humillantes de su conspiración familiar. Pero cuando veo las fotos de esa celebración, continué serenamente. Veo que hubo espacio para más de 50 personas, incluyendo don Sebastián Herrera, un señor de 80 años en silla de ruedas. Aparentemente, el problema no era el espacio físico, sino que yo era considerada demasiado vieja e irrelevante para la diversión de los jóvenes. El reportero ahora miraba a Isabela con expresión completamente diferente. ¿Es cierto eso, señora? Isabela tartamudeó como motor viejo, buscando una explicación que la hiciera quedar bien. Era una celebración temática, para gente de cierta edad, energía, interesante. Interrumpí suavemente, porque veo en las fotos que don Sebastián Herrera, de 80 años, sí fue invitado. También varias personas mayores de mi familia que viajaron desde México. Parece que la única persona demasiado vieja para la fiesta fui yo, la dueña de la propiedad. El reportero cerró su libreta. Claramente, la historia había tomado un giro que no favorecía a Isabela. Señora Guerrero, ¿cuál es su mensaje final para nuestros televidentes? Mi mensaje es simple. La generosidad no debe confundirse con obligación. El respeto no es negociable sin importar las relaciones familiares, y a veces las personas mayores también saben defenderse. Después de que se fueron el reportero y las cámaras, Isabela se acercó a mí furiosa. «Acabas de arruinar nuestra reputación públicamente». «No, querida», respondí tranquilamente. «Tú arruinaste tu propia reputación cuando decidiste jugar a la víctima después de años de faltas de respeto. Yo simplemente me aseguré de que la gente conociera toda la historia. Pero esa tarde, cuando vi el reportaje en las noticias locales, me di cuenta de que había subestimado gravemente la determinación de Isabela para recuperar lo que consideraba suyo. El reportaje salió al aire esa noche del 8 de enero en el noticiero local, pero con un giro que no esperaba ninguno de nosotros. El editor había incluido las fotos de la celebración de Año Nuevo que circularon en redes sociales, mostrando claramente la exclusión sistemática de la cual había sido víctima. El contraste entre la imagen de víctima que Isabela trataba de proyectar y la evidencia visual de su crueldad calculada era devastador. Para el lunes 10 de enero por la mañana, mi teléfono no paraba de sonar. Amigas que no había visto en años me llamaban para expresar su apoyo. La señora Mendoza del mercado me detuvo para decirme que había hecho lo correcto. Hasta el padre Miguel vino a visitarme para felicitarme por mi donación a la fundación. «Esperanza», me dijo el padre Miguel, «he visto muchas familias destruirse por la codicia y la falta de respeto. Lo que hiciste requiere valor. Gracias, padre, aunque no me siento particularmente valiente, solo cansada de ser invisible. Pero el verdadero impacto lo sentí cuando llegué al banco esa tarde para revisar mis cuentas. La cajera, una joven que siempre había sido cordial pero distante, me saludó con una sonrisa genuina. «Señora Guerrero, vi el reportaje anoche. Qué valiente fue al defender su dignidad así. Gracias, mijita. Mi abuela siempre decía que la familia que no respeta a sus mayores no merece su herencia. Usted les enseñó una lección que no van a olvidar». Mientras caminaba de regreso a casa, reflexioné sobre cómo una semana había cambiado completamente la narrativa. Isabela había querido convertirme en la villana de su historia, pero el público había visto a través de su actuación como cristal limpio. Esa tarde, sin embargo, recibí una visita que no esperaba. Era la hermana Magdalena de la fundación,
acompañada por un arquitecto joven que llevaba planos bajo el brazo. «Señora Guerrero, venimos a discutir los planes para el desarrollo», me explicó la hermana Magdalena. «Queremos asegurarnos de que esté completamente cómoda con nuestros diseños antes de proceder». El arquitecto extendió los planos sobre mi mesa de comedor. La propuesta era hermosa. 12 pequeñas casas familiares distribuidas alrededor de un jardín central, con una casa comunitaria para actividades grupales y cuidado infantil. La única pregunta, dijo la hermana Magdalena cuidadosamente, es cuándo podemos comenzar la construcción. Necesitamos que la casa principal esté desocupada para empezar las demoliciones. Mi corazón se aceleró. ¿Demoliciones? Oh, sí. La casa actual está demasiado deteriorada para renovación económica. Será más eficiente demoler y construir desde cero con diseños modernos y accesibles. Podemos comenzar tan pronto como usted nos dé autorización para notificar a los ocupantes actuales. Miré hacia la ventana donde podía ver la casa donde Roberto había crecido, donde él e Isabela ahora vivían con mis nietos. A pesar de todo lo que había pasado, la idea de demoler esa casa me causaba una punzada de dolor inesperada. ¿Cuánto tiempo necesitan para la notificación legal?, pregunté. 60 días a partir del momento que usted firme la autorización, si está de acuerdo. Es tiempo suficiente para que encuentren otro lugar. 60 días. En 2 meses, Roberto e Isabela tendrían que encontrar otro lugar donde vivir, y la casa donde había criado a mi hijo sería reducida a escombros para dar paso a algo completamente nuevo. Déjenme pensarlo hasta mañana, respondí. Después de que se fueron, me senté en mi jardín trasero reflexionando sobre la ironía de la situación. Había comenzado esto como una lección sobre respeto y consecuencias. No había planeado que resultara en el desalojamiento literal de mi hijo y la destrucción de su hogar infantil. Pero antes de que pudiera sumergirme demasiado en la culpa, Roberto apareció en mi puerta trasera esa noche con una expresión que no había visto desde que era niño. Miedo genuino mezclado con una humildad que había estado ausente durante años. «Mamá», dijo suavemente, «¿podemos hablar? De verdad esta vez, sin gritos, sin amenazas, sin papá de Isabela, solo tú y yo, como antes». Roberto entró a mi cocina con los hombros caídos y una humildad que no había visto en él desde que era adolescente y había roto la ventana del vecino jugando fútbol. Se sentó en la misma silla donde había desayunado todos los días durante 18 años, y por un momento volví a ver al niño que había criado sola después de que su padre nos dejó. «Mamá», comenzó con voz quebrada, «Isabela me contó sobre los arquitectos que vinieron hoy». Asentí, sirviendo café en silencio, esperando el drama habitual. 60 días, continuó. Van a demoler la casa. Esa es la propuesta de la fundación, confirmé. Roberto miró alrededor de la cocina donde había crecido, sus ojos deteniéndose en la marca de crecimiento que había marcado en el marco de la puerta cuando cumplió 10 años. Luego en la foto donde aparecía sin dientes frontales a los 7. «Esta casa tiene tantos recuerdos», murmuró. «Sí, los tiene. ¿Recuerdas cuando me rompí el brazo cayéndome del árbol de aguacate? Me cargaste corriendo hasta el hospital porque el carro no arrancaba. Te pesabas como saco de cemento, pero sí, recuerdo». Y recordaba también cómo había llorado durante todo el camino, más por el susto que por mi brazo. O cuando llegué llorando en secundaria porque los niños se burlaban de mí por no tener papá. Y tú me dijiste que valía más tener una madre fuerte que un padre ausente. También recuerdo eso, aunque ahora esa memoria tenía un sabor amargo. Roberto se limpió los ojos con el dorso de la mano como cuando tenía 8 años. «¿Cómo llegamos aquí, mamá? ¿Cómo permití que nuestra relación se deteriorara tanto?». Era la pregunta que había estado esperando durante 3 años. «¿De verdad quieres saberlo, Roberto?», asintió. «Llegamos aquí porque dejaste que tu esposa y mi propia familia me convirtieran en una inconveniente que toleraban por obligación, porque nunca defendiste a la mujer que te crió sola y sacrificó todo por ti, porque permitiste que me faltaran el respeto en mi propia propiedad una y otra vez hasta que ya no pude fingir que no pasaba». «Tienes razón», susurró. «Todo es culpa mía». «No todo, Roberto. Isabela y Leticia tomaron sus propias decisiones crueles. Pero tú me fallaste como hijo cuando más necesitaba que fueras el hombre que te enseñé a ser». Lloramos juntos en esa cocina donde habíamos compartido tantos momentos felices.
Pero cuando secó sus lágrimas, Roberto me miró con una determinación que no había visto en años. Mamá, quiero contarte algo que Isabela no sabe que yo sé. ¿Qué es? La celebración de Año Nuevo. La idea de excluir a los viejitos no fue de Isabela. Mi sangre se enfrió. ¿Qué quieres decir? Fue idea de prima Leticia. Ella convenció a Isabela de que sería divertido hacer una fiesta sin los viejitos aburridos. Leticia específicamente dijo que tu generación arruinaría la diversión de los jóvenes, que eras demasiado criticona. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Leticia, a quien había tratado como hija durante años. Leticia, quien había llorado en mi hombro cuando su primer bebé nació muerto. Leticia, quien me había llamado tía desde niña. Isabela solo siguió la sugerencia porque quería quedar bien con tu familia, pero la idea original no fue suya. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque estaba avergonzado de admitir que dejé que otras personas dictaran cómo tratar a mi propia madre. Porque es más fácil culpar a Isabela que admitir que fui yo quien decidió no defenderte. Roberto se levantó y se arrodilló junto a mi silla. Mamá, sé que ya es tarde para disculpas. Sé que donaste la casa y que la fundación tiene planes. Pero antes de que todo termine, necesito que sepas que lo siento. No solo por la fiesta, sino por los 3 años de permitir que te sintieras invisible en tu propia familia. Roberto, déjame terminar. Sé que merezco perder la herencia. Sé que merecemos tener que mudarnos. Pero hay algo más que necesitas saber antes de que la casa sea demolida. ¿Qué cosa? Roberto respiró profundo, como si se estuviera preparando para saltar de un precipicio. Encontré algo la semana pasada cuando estaba limpiando el ático para hacer espacio para las cosas del bebé. Se levantó y sacó un sobre amarillento de su bolsillo trasero. Mamá, creo que hay secretos en esta familia que van más allá de fiestas de Año Nuevo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho cuando vi mi nombre escrito en la letra familiar de Joaquín, mi difunto esposo. ¿Qué es eso, Roberto? Cartas, mamá. Cartas que papá escribió antes de morir. Cartas que nunca encontramos. Cartas que cambian todo lo que pensaba que sabía sobre nuestra familia. Las manos me temblaron cuando Roberto me entregó el sobre amarillento. El papel estaba deteriorado por el tiempo, pero la letra de Joaquín era inconfundible. Con dedos inseguros, saqué 3 cartas fechadas en los meses antes de su muerte. Hace 15 años. Roberto, comencé con voz temblorosa. Tu padre. Léelas, mamá. Me interrumpió suavemente. Léelas y después me explicas. La primera carta estaba dirigida a mí. Mi querida Esperanza, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Sé que he sido un esposo imperfecto, pero hay cosas que necesitas saber. Las propiedades que te dejo no son solo mi herencia, son mi disculpa. Disculpa por los errores que cometí, por las veces que te hice sentir sola, por no ser el hombre que merecías. Pero principalmente son mi disculpa por el secreto que nunca tuve el valor de contarte. El mundo se detuvo. Con manos temblorosas, continué leyendo. El dinero extra de los últimos años no vino solo de mi trabajo. Vino de mi hermano Carlos, quien me estuvo enviando dinero durante una década para compensar algo terrible que hizo hace 30 años. Carlos me confesó antes de morir que él fue quien convenció a tu primo Alejandro de alejar a nuestra familia durante tu juventud, porque pensaba que no éramos lo suficientemente buenos para los Guerrero. Esperanza, tu propia familia te rechazó por años por culpa de Carlos, y yo nunca tuve el valor de decírtelo. Dios mío, susurré, sintiendo cómo 30 años de dolor familiar de repente tenían una explicación. La segunda carta era para Roberto. Hijo mío, cuando crezcas y leas esto, quiero que sepas que eres mi mayor orgullo. También quiero que sepas la verdad sobre por qué tu mamá a veces parece dura con la familia. No es porque sea mala, es porque ha sido lastimada una y otra vez por las mismas personas que deberían protegerla. Cuídala, Roberto. Defiéndela de las personas que no la valoran, incluso si esas personas son familia. Roberto tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Mamá, papá sabía. Él sabía que tu familia te iba a lastimar otra vez. La tercera carta era la que me destrozó. Esperanza y Roberto, si están leyendo esto juntos, significa que han encontrado la manera de estar unidos otra vez. El dinero que te dejo, Esperanza, úsalo para hacer algo que te dé felicidad. No se lo des a personas que no te respetan.
sin importar si son familia. Roberto, aprende de los errores de tu papá. A veces defendemos a las personas equivocadas por las razones equivocadas. Defiende a tu madre. Ella se lo merece. Nos quedamos sentados en silencio durante largos minutos, procesando cómo las palabras de un hombre muerto habían predicho exactamente lo que había pasado en nuestra familia. Mamá. Roberto finalmente habló. Papá tenía razón sobre todo. Tu familia te ha lastimado toda la vida, y yo seguí el patrón permitiendo que Isabela y Leticia hicieran lo mismo. Roberto, no, déjame terminar. Acepto las consecuencias de mis acciones. Acepto que perdimos la herencia. Acepto que tenemos que mudarnos. Pero antes de que todo termine, quiero hacer algo que papá hubiera querido. ¿Qué? Quiero que usemos estos últimos días para arreglar nuestra relación. Quiero que mis hijos conozcan a la abuela que realmente eres, no a la que Isabela les ha descrito. Y quiero que sepas que a partir de ahora yo voy a ser el hombre que papá quería que fuera. Las siguientes semanas fueron extrañas pero hermosas. Roberto vino todos los días después del trabajo, a veces con los niños, a veces solo. Hablamos de cosas que no habíamos discutido en años. Isabela, sorprendentemente, comenzó a tratarme con respeto genuino, tal vez porque finalmente entendió que había perdido la batalla. Cuando llegó el momento de firmar la autorización para la demolición, Roberto estaba conmigo. ¿Estás segura, mamá? Estoy segura. Esta casa tuvo buenos recuerdos, pero es tiempo de que sea útil para gente que realmente la necesita. Un mes después, Roberto e Isabela se mudaron a una casa modesta, pero cómoda que compraron con ayuda de don Primitivo. Yo permanecí en mi pequeña casa, al fondo de la propiedad, observando cómo surgía algo hermoso de las ruinas de nuestra familia disfuncional. Las 12 casitas para madres solteras tomaron forma durante los siguientes meses. Para el otoño, el primer grupo de familias se mudó a su nuevo hogar. Mujeres jóvenes con bebés, mujeres mayores con nietos, mujeres de todas las edades que necesitaban un nuevo comienzo. Roberto me visita cada domingo con los niños. Hemos establecido tradiciones nuevas. Cocinamos juntos, jugamos en el jardín, les cuento historias sobre su abuelo. Isabela participa educadamente, y aunque nunca seremos íntimas, hemos encontrado una manera de respetarnos mutuamente. A Leticia no la he visto desde la fiesta. Aparentemente, se mudó a otro estado después de que el video de la entrevista se volviera viral en las redes familiares. A veces las consecuencias llegan años después, pero siempre llegan. A veces la venganza más perfecta no es destruir a quienes nos lastiman, sino construir algo mejor de las cenizas de nuestras expectativas rotas. Perdí una casa, pero recuperé a mi hijo. Perdí una herencia familiar, pero gané la paz de saber que algunas batallas valen la pena pelear. Y cuando veo a los niños del hogar comunitario jugando en el jardín donde una vez crecieron mis geranios, sé que las palabras de Joaquín tenían razón. El dinero debe usarse para crear felicidad, no para premiar la falta de respeto. A mis 63 años, finalmente aprendí que la familia real no es la que comparte tu sangre, sino la que honra tu corazón.